Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo les voy a contar que hace mucho tiempo, cuando yo estaba pasando por la adolescencia, al igual que muchas mujeres, yo pasé por una etapa que se llama la separación de lo femenino. Hola, mi nombre es Pame Jiménez y yo tengo que decir que a mis 30 y resto de años ahora estoy en una etapa que se llama la sanación de la brecha madre-hija. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos súper contentas porque tenemos una invitada de lujo, doña Catalina Murillo Valverde. Ella acaba de publicar un libro que se llama Una mujer insignificante con la editorial Alfaguara. Doña Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a esto tan particular. Tan particular, me encanta. Bueno, estamos grabando por Zoom porque tuvimos que hacer esta reunión de manera virtual, esta grabación. Entonces, si escuchan el audio así como un poco diferente a lo que usualmente les presentamos, bueno, ya saben la razón. Uh-huh. Pero en todo caso, ¿verdad? Doña Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a hablar con ella sobre esta nueva novela que se llama Una mujer insignificante. Ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en Página Cero. Y bueno, como les decíamos, vamos a hablar con doña Catalina y vamos a hacer un repaso primero por su currículum. Doña Catalina es escritora, periodista y guionista. Estudió comunicación colectiva en la Universidad de Costa Rica y guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Ha trabajado como guionista en series de televisión costarricenses como por ejemplo El Barrio y La Pensión, que creo que fue la infancia de muchos de nosotros. Uh-huh. Y además ha trabajado como jurado para concursos y festivales nacionales e internacionales y justamente ganó el Premio Nacional de Novela con Maybe in Managua. Doña Catalina, bueno, muchísimas gracias de nuevo por estarnos acompañando y queríamos entonces empezar a hablar sobre algo que usted misma ha comentado como en varias novelas, pero antes sí necesitamos decirles de qué trata Una mujer insignificante. Y yo lo resumo de esta manera: una hija narra la desventura amorosa de su madre. Volviendo ahora bien, usted nos decía en varias entrevistas, aparte de aquí de Página Cero, usted ha explicado que la novela en sí no se trata de una biografía, sino de una autoficción, que de alguna manera está contando usted la historia de su madre, pero al mismo tiempo no. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos géneros, entre la biografía y la autoficción? Y por qué es importante que la persona lectora conozca esta diferencia a la hora de leer este libro. ¡Qué maravilla! La manera en que resumió. Una hija narra la desventura amorosa de su madre. Yo incluso quizás así para terminar de darle un impulsito y ya mire, si me permite le voy a robar esa sinopsis de ahora en adelante. Adelante. Una hija narra la desventura amorosa de su madre, que es su propia desventura o que se convierte en desventura para la hija. Claro. Bueno, de repente se abrió todo un temazo con esto de que se autoficción aquí, allá. A ver, por otro lado, si todas esas etiquetas no existieran, bueno, pero existen, pero si no existieran, esto sería una bendita novela de toda la vida de nuestro Señor. Siempre ha habido novelas donde vienen los analistas y los críticos y dicen, bueno, podemos ver que esto tiene mucho que ver con la historia de la escritora, ¿verdad? Pero bueno, nos metimos en este berenjenal, empezó Alfaguara metiendo la palabra autoficción. Entonces, vean, yo diría que el simple hecho de que yo no digo, yo nací en tal lado a tal hora, mis padres, o sea, ni siquiera tienen los nombres que tenían mis papás. Esto es una novela de cabo a rabo. Entonces, pues está escrita en una voz muy personal y hay un montón de referentes que podrían ser totalmente atenidos a la que llamamos realidad. Pero no es una biografía y entonces sí, lo vamos a considerar autoficción. Repito, estamos llamando hoy autoficción miren, yo diría que hasta Cervantes en El Quijote hace autoficción. Es una prolongación imaginaria del yo. ¿Qué pasa? Y de hecho es un ejercicio que yo pongo en mis talleres que a la gente le fascina. Le digo, haga el relato del loco que usted sería si se volviera loco.
como que creo que fue lo que hizo Cervantes. Un día esto me voy a volver loco, me voy a subir en un caballo y voy a salir con una espada. Yo, Catalina, saldría a multar a todos los que andan en moto a 100 por hora. Bueno, ¿verdad? Es decir, el justiciero que todos llevamos adentro, por ejemplo, ¿qué es autoficción? Pues eso, hacer una especie de prolongación imaginaria de nuestro propio yo. Así que desde ahí está escrita esa historia, la del libro. Justamente en varias entrevistas usted y en espacios usted ha mencionado que esta historia la acompañó por mucho tiempo. Uno de los elementos que nosotras conversábamos era, bueno, si hubo algún tipo de remordimiento, entre comillas, en ventilar, entre comillas también, esta historia poco halagadora de la madre, o más bien fue una oportunidad para retar a un sistema que para nosotras es el patriarcado, ¿verdad? Que más bien se beneficia de que este tipo de historias sean silenciadas o que se comenten solo entre las paredes de la casa y por tanto sean inexistentes en la realidad cotidiana, ¿verdad? Una cosa que pasó es que esta historia ya llevaba mucho tiempo dentro de mí. Entonces, no responde a un gesto en caliente. Digamos, mi anterior libro, uno de mis anteriores libros, Tiembla Memoria, sí fue como más en caliente, sí es un libro que tiene algo de ajuste de cuentas, ¿no? Ujú. Entonces, este no. Y en cambio, lo que sí me parece genial que estés comentando es que vieran, esto es algo increíble, bueno, tal vez por mi generación no es tan increíble, y es, yo no estaba tan segura de que esto era como una historia que merecía ser escrita y llamarse literatura. Es decir, yo, como mujer nacida en 1970, sigo arrastrando la idea de que literatura es otra cosa, ¿no? Es como esas historias que cuentan los hombres de grandes gestas con grandes compromisos de no sé qué, ¿no? Por cierto, que hay un lema feminista que dice lo personal es político, es decir, Ujú. efectivamente estamos pasando ahora la mirada a lo personal, pero vieran qué ha sido ahora que a mí me llama la gente o me mandan mensajes, hay gente que hasta llorando, ¿verdad? Como diciendo, qué dicha que usted escribió esta historia, qué historia tan importante. Sí tenía la idea de estar contando algo muy personal. En el libro se pide un poco, no, no se piden disculpas. En el libro se comenta la posibilidad de que existieran disculpas hasta que en un momento dado la narradora, que no es lo mismo que la persona escritora, pero bueno, la narradora decide, ¿no? Que esta también es su historia y que merece, no sé si ser contada, pero sí que ella como escritora y como hija tiene, comillas, derecho, se hace mucho uso y abuso de la palabra derecho, tiene derecho a contarla. ¿De dónde es que surge la necesidad de convertir lo cotidiano y mundano, por decirlo entre comillas, de la historia de una mujer común y corriente de Costa Rica en algo extraordinario a través de la narrativa? Yo hago esta pregunta porque leyendo su libro pensé también en La ruta de su evasión, ¿verdad? De Yolanda Oriamuno, que es la historia de esta mujer que vive una situación particular en su familia, es una situación abusiva, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención que cuando yo le estaba leyendo La ruta de sudación, yo decía, qué vacilón que la autora convierte algo tan cotidiano en algo extraordinario con la manera en que ella lo escribe. Y a mí justo eso me pasó con Una mujer insignificante, que me pareció que en sí es una historia insignificante, entre comillas, porque es muy cotidiana, muchas mujeres les pasa, pero en la manera en que usted lo escribe, me parece que la convierte en extraordinaria. Entonces, ¿de dónde surgió esta necesidad de convertir una historia ordinaria en algo extraordinario? Si no, eso no fue una necesidad, eso fue una sorpresa que me llevé yo también, ¿verdad? En el sentido de que yo estoy escribiendo una historia, más bien lo que les decía, yo partía, yo también, y probablemente por ser una mujer de 50 y más años, yo también arrastro un poco ese prejuicio de que las historias de las doñitas enamoradas, de las doñitas amas de casa, esas historias son insignificantes. Eso es lo que está cambiando y no diría que hoy, ¿verdad? Ya ahora sí ya lleva una racha y de repente la lente está ahora más puesta en, digamos, hoy día, ya en lugar de ir a escribir todos los viajes de Ulises, a mí me encantaría saber escribir el diario personal de Penélope. Perdón, es que aquí las personas no lo están viendo, pero yo le estoy mostrando a través de la magia del internet y las cámaras y Zoom a doña Catalina un libro que se llama El viaje de la heroína, que es de Maureen Murdoch, y es precisamente esto que ella nos está contando, ¿verdad? No contar la historia de Ulises o de Odiseo, sino contar la historia de Penélope. Y vieras que
cuando yo estaba leyendo Una mujer insignificante, también estaba pensando en el viaje de la heroína, ¿verdad? Donde plantea el desarrollo de la mujer a partir de un viaje interno, ¿verdad? Donde se descubre a sí misma. Yo cuando lo estaba leyendo pensaba que este era el viaje de la heroína de Águeda, y una de las características que nos dice Maureen Murdoch es que como es un viaje interno, es un viaje de el personaje en sí. Pero me llama la atención que una mujer insignificante, si bien la protagonista es la madre Águeda, en realidad lo estamos viendo desde los ojos de su hija. Entonces, yo digo, qué vacilón, porque no es tanto un viaje interno, sino cómo ven desde el exterior este viaje interno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué contar un viaje de la heroína no desde la visión de la heroína en sí, sino desde su hija? Bueno, la pregunta dice ¿por qué? Yo no creo que siempre entiendo los porqués de las cosas. En cambio, sí le puedo decir que, como tal vez saben, en el momento en que una descubre el tono y la voz narrativa con la que quiere contar algo, la vaina fluye. Entonces, sí les digo que aquí fluyó muy pronto, porque muy pronto tuve la comprensión de que esto era un autor, perdón, narrador testimonial, o cómo se llama, ¿no? El narrador, que Ujú. ¿verdad? Ujú. Testimonio. Testigo. Ajá. Ujú. Testigo, y encima les voy a decir, vieran que ahí la escritora Carla Pravisani me hizo un análisis que me pareció muy interesante, que me decía, bueno, yo siento que un poco, de todas formas, hay un relevo, me dice, es como que al principio empieza más con lo que le pasó a la hija contando lo que le pasó a la mamá, y un poco la historia después, la hija se va y la historia empieza a estar más en la hija, digamos, ¿no? Como tal vez incluso el foco de atención y el arco narrativo ya hacia el final lo marca más la hija. Ahora, yo tengo una pregunta antes de que Ángel siga con este tema de lo del viaje de la heroína, y es la siguiente, y que creo que es un elemento muy importante dentro de la narrativa, y es el uso del humor. A mí me pareció muy refrescante la manera en la que usted plantea la historia y esos chistes, por decirlo así, o esas frases que me sacaban carcajadas, ¿verdad? O sea, yo también me reía dentro de la historia tan desesperante que estaba escuchando o que estaba leyendo, más bien. Quería preguntarle si eso es algo común en su manera de escribir o esto es un recurso que decidió utilizar en la novela para contar esta historia en particular. Yo estoy pensando en Jean Patin. Ajá, sí, sí, exacto. La respuesta es esta. Eso es ya defecto del animal, como dicen los granjeros. O sea, ya viera que me hacen esta pregunta y yo me quedo a cuadros. O sea, el humor es porque yo soy una persona muy angustiada y desesperada. No se me ocurre otra razón. O sea, por supuesto, como podrán entender, no tengo para nada la intención de contar, y mucho menos un chiste, sino que uno, no, yo ya ni sé, yo creo que el humor es una evasión. El humor es que si no reviento, no sé. Ajá. Entonces, A no, mí ¿verdad? personalmente, por ejemplo, yo siento que mi humor tiendo a hacer chistes en momentos inapropiados y demás, es como una manera de sobrevivir, como una herramienta para seguir adelante y no llorar todo lo que quisiera, ¿verdad? Y si no trato como de desviar un poquito el tema como hacia la risa para poder continuar. De hecho, te haré ahí una corrección en el sentido de que, no, eso no son chistes, eso Ujú. es humor. Y Humor, humor claro. ni siquiera siempre implica risa, ¿verdad? Ujú. O sea, yo digo que yo espero terminar mi vida con todos mis dientes, porque con las salidas humorísticas que yo hago, un día alguien va a venir y me va a pegar los dientes, digo yo. Yo voy a seguir hablando de esto del viaje de la heroína porque francamente es algo que a mí me interesa muchísimo. Yo di clases de guión y yo le enseño a mis estudiantes el viaje de la heroína, ¿verdad? Una necesidad que siento yo de saber escribir personajes femeninos que sean verosímiles, que sean respetuosos y tal. Para aquellas personas que no conocen el viaje de la heroína, esta mujer, Maureen Murdoch, nos plantea una estructura de 10 etapas que dice que todas las mujeres pasemos por esas etapas. Qué sé yo, la separación de lo femenino, que era lo que yo les contaba al inicio, ¿verdad? Que generalmente ocurre en la adolescencia y es cuando la mujer dice, no me quiero parecer tanto a mi madre. O el anhelo urgente a reconectar con lo femenino o la sanación Suerte de... con eso. Suerte con Ujú, eso, suerte con eso, exactamente. total. Y luego Ven tenemos... que los chistes salen así sin que uno ni lo piense. Y las tres lo saben. Estamos metidas en el chiste. Bueno, y también tenemos la sanación de la brecha madre-hija. Entonces, sí, en efecto, nosotras veíamos que Águeda está pasando por muchas de estas etapas, pero como usted bien nos dice, en algún momento el foco ya
nos vamos a la hija y vemos que la hija también está pasando por estas etapas. Entonces, nos preguntábamos si podría decirse si esta novela es un relato de dos viajes de la heroína, de dos generaciones distintas de mujeres. Y adicionalmente, esto a nosotros como lectoras principalmente, ¿qué nos ofrece para visualizarnos o para visibilizarnos en estos viajes? No sé si sea dos viajes de la heroína, no, me parece importante indicar que una es la narradora de la otra, ¿verdad? Tal vez ahí sí haría ese discernimiento. Y vean que a mí me hace mucha gracia porque les digo, igual que me pasa con el humor, no es que yo vaya con el lema por delante, ni siquiera la importancia. Lo lindo es que el signo de los tiempos ha hecho que las mujeres escribimos más y leemos más. Por cierto, yo ahí quiero insistir en esto, que es que hay gente que dice, ay, qué oportunismo, ahora solo publican mujeres. Bueno, es que es un círculo virtuoso. Las mujeres empezaron a leer y entonces las mujeres empezaron a desear historias de mujeres y entonces las mujeres también han empezado, yo mis talleres los tengo en general llenos de mujeres que quieren contar su historia desde estos otros lados, ¿verdad? De las narrativas, es más, me gustaría llamarle así, las narrativas insignificantes. Wow. Qué bonito ¿Verdad? Qué ese bonito. odio. Sí, súper Sí. bonito. Bueno, ay, voy a Sí. hacer un taller de narrativas insignificantes. Bueno, pues entonces creo que más que si es importante o no es importante, está pasando. ¿Qué tal, Pamela, si hacemos una pausita y ya regresamos aquí en Página Cero para seguir conversando con Catalina Murillo y su novela Una mujer insignificante? Ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en esta conversación. Estamos hablando de la novela Una mujer insignificante de Catalina Murillo. A nivel editorial se ha planteado esta novela como que retrata la hijidad, es decir, la relación de hijas con sus madres. Y a nosotros parecía, ¿verdad?, que este era un intento de la autora justamente de lo que hablábamos hace un momento, de sanar esa brecha madre-hija. Sin embargo, a mí personalmente, más allá de esa relación madre-hija, también me habla mucho de lo que es ser mujer en Costa Rica y en Latinoamérica. Y también como nuestro valor como personas siempre está en manos de los calificativos que nos da la gente. Solterona, o infiel, o hija, hija mayor, hija menor, hija del centro. Es decir, ¿verdad? Siempre hay como estas etiquetas que nos ponen para darnos el valor, un valor incluso hasta de cómo estamos desempeñando ese papel. En el momento de escribir la novela, estas dos intenciones estaban dentro a la hora de escribirla o no, o sí, ambas, pero ¿cuál pesaba más? No sé si nos podría contar un poquito sobre ese proceso de construcción. Vos sabés que dentro de la misma novela está, bueno, que por cierto muchas veces el acto de escribir, a la vez que uno va contando una historia y tal, también va desentrañando el por qué una escribe, ¿no? Y además creo que una cosa bonita de ciertas historias y de ciertos libros es que sean un poquito un viaje de descubrimiento, ¿no? Que una note que la escritora algo anda indagando, en lugar de querer demostrar nada, anda mostrando, anda buscando, anda descubriendo. A veces da con oro puro y a veces no. Entonces, yo pongo en un momento, yo voy escribiendo, 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 yo misma deseando que las palabras sean un día las que le den sentido a algo, no siempre lo consigo. Por ejemplo, te voy a decir, el título, Una mujer insignificante, es Ujú. una cosa que me vino a mí, si querés, como una especie de música, así, paf.
De hecho, les voy a contar una cosa que pasó. Era título provisional y un día yo dije, pero si me encanta ese título. Y yo misma sabiendo que yo en algún momento iba a tener que aclarar algo, porque insignificante tu abuela, como sea. Claro. Ujú. Ok, y vieran lo que pasó. Yo estaba ya en la primera versión, no sé qué. Yo a todo el mundo le aconsejo, googleen ciertas cosas para no ir a descubrir el agua tibia. Se pueden creer que hay una novela publicada, no sé si hace una década, que se llama así. Es muy No. distinta, es una novela de la época cortesana, no sé qué cuántas. Le escribo yo a la editora de Alfaguara y le dije, yo me corto las venas, yo no puedo renunciar a este título, dime que no hay ningún problema con eso. Y ya me respondió, no hay ningún problema, incluso es de la misma casa, Penguin Random House también, la otra novela, no hay problema. Bueno, yo me puse feliz porque cuando uno se apega a un título, ¿verdad? Claro. Pero entonces eso. No sé si te responde, ¿no? Yo Ujú. de verdad que hay momentos en que digo, yo sé lo que yo quería contar porque era una historia. Ahora, ¿qué quería yo decir? No estoy tan segura, ¿no? O sea, eso tal vez lo entienda en la próxima década. Ujú. Vieras que hablando de eso un poquito, ¿verdad? Usted habla como de los remordimientos y de tener que darle también como respuestas a alguien, ¿verdad? Yo me hacía la pregunta de si esta novela era un intento de parte no de la narradora, sino parte suya como autora, agarrando a Maureen Murdoch otra vez de hacer esta sanación de la brecha madre-hija con su madre. Esa es una curiosidad que yo tengo y sé que es una pregunta muy personal. Yo respondo todo, si yo soy un armario abierto, esa más bien es el tortón. Vieran qué montón de gente me dice últimamente que qué valiente por ese libro y a mí están logrando asustarme, gente, valiente, ¿por qué? ¿Qué dije? No me asusten. Vieran que yo creo que escribí más en automático de lo que se pudiera pensar, pero sí te digo que efectivamente pasó que me estaba diciendo una amiga psicoanalista, me dijo, para mí esta novela es clarísimamente el cierre de un duelo. Mi madre murió hace 10 años y yo siempre tuve muy claro que yo no iba a escribir estas historias y este libro antes de que ella muriera e incluso que hubiera pasado un tiempo. De hecho, también ya murió mi tío mayor y otras personas, digamos, ya no hay nadie, ¿cómo se llama esto? Cuando uno Que es, le recrimine. no, que me recrimine, sí, porque siempre puede haber. No, pero cuando alguien está vinculado, bueno, en fin, algo así. Como algún Que protagonista de la historia, me digamos. parece interesante que acabo de hacer un blanco freudiano, ¿verdad? Es como, ¿cómo se llama eso? Aludido, aludido. Aludido. Los aludidos de primera mano ya no están. Entonces, sí, vieras que parece que sí. Parece que sí hay aquí un cierre de un duelo. Bueno, que dicha en el sentido que la literatura también sirve para eso, ¿verdad? Como para sanarnos, tanto lectores como escritores, en este caso lectoras y escritoras. O sea, eso es una de las cosas que yo noté en la novela y no sé si lo de la valentía viene de dar a conocer a las demás personas este proceso de duelo de alguna manera, entonces que por eso tal vez los demás le están diciendo que qué valiente enfrentar el duelo de manera pública. No sé si será por eso. Ahí pasa otra cosa interesante, vieran que en los talleres también trato de hacer esta distinción desde el inicio. Mis talleres de escritura y sobre todo los de narrativa personal, la escritura resulta terapéutica, pero no es terapia. Es decir, o puede ser terapia, pero no en el ámbito de mis talleres ni de la escritura. Ahí sí me parece muy interesante también lo que dijo la editora de Alfaguara en la presentación del libro, que un poco decía, se ha hecho del género autoficción una especie de cajón desastres. Autoficción no es si yo desayuné hoy huevos revueltos o huevos fritos, ¿verdad? Entonces, es auto, pero también es ficción, por un lado. Y volviendo a esto otro, en el taller es terapéutico, pero como sería terapéutico también hacer castillos de arena o hacer acuarela, porque por un rato usted pone la mente en otro sitio en lugar de X cosa que la tiene chiflada. Entonces, es terapéutica, pero no es terapia. Ahora, hay una cosa que me encantará decir aquí, vieran que también, ese es otro lema del taller, perdón, pero era por esto que decías de la escritura. Yo digo, ustedes han oído ese dicho que le dicen a uno de, ay, ya, aprenda a pasar página. Bueno, pues Sí. uno de mis lemas es, ok, pues para pasar página habrá primero que escribirla. Qué Es que bonito le dicen lema. uno que pasa, ¿verdad? Sí. Es que pasar página, sí, pero ¿cuál página? ¿La que escribiste vos o la que voy a escribir yo?
Entonces, sí, esas sí que si quieren la paso, ¿verdad? Y justo mi siguiente pregunta, digamos, es un poco como ya yo cuando me pongo muy reflexiva, digamos, y a Sánchez se me queda viendo como diciendo, ¿qué estás tratando de decir? Voy a ver si lo logro, doña Catalina. Yo leo y justo nosotros pensábamos que la literatura, además, una de sus tantas habilidades es que es una herramienta de autoconocimiento y que afortunadamente ahorita se refleja a través de la literatura muchas temáticas desde la perspectiva femenina. Para mí, esto es una herramienta sumamente poderosa para las mujeres como tal, porque no solamente no nos permite autoconocernos, sino reconocernos a nosotras en el colectivo, ¿verdad? Es decir, que nosotras nos podemos ver reflejadas en Águeda o en su hija, o que conozcamos a otra mujer que se refleje en ellas, pero nos vemos a nosotras. Para usted, ¿qué relación tiene la literatura y el acceso a las oportunidades de publicación para la construcción y el registro de la memoria colectiva de las mujeres? Para validarnos incluso como individuos. Ya sabemos mucho de qué haría el héroe o este hombre que anda buscando aventuras, sea cual sea. Se habla muy poco de la mujer y De de cómo Penélope. vive, de Penélope, exacto. Entonces quería conocer su posición al respecto. Bueno, de cierta manera hemos ya venido hablando de eso. Déjenme ver Ujú. si se me ocurre decir algo nuevo. Vean, hoy día no es un hándicap ser mujer. Y lo digo feliz y tranquila de la vida porque yo sé que hay muchos escritores de Costa Rica que también podrían estar publicando ahora con Alfaguara y no me extraña que haya habido la búsqueda de una, o sea, sí creo que ser mujer hoy día puede ser más bien, no, puede ser no, está haciendo a favor. Y lo quiero decir abiertamente porque hay un montón de, sobre todo hombres, que lo consideran una perversión del sistema. Y yo digo, pero sí, que no es eso. Es lo dicho anteriormente, es que somos también mal lectoras. Es Ujú. que esas son las narrativas que estamos además deseando y puede que incluso los hombres, por cierto, gran paréntesis, vieran cómo me ha sorprendido que hay un montón de hombres encantados con este libro. Yo digo, o sea que ellos también querían, los hombres también quieren estas narrativas. Voy a Ujú. usar una expresión un poquillo maniquea, ¿ok? Lo noté más cuando daba clases, impartía clases de guión. Las mujeres escriben películas e historias para mostrarse. En cambio, los hombres escriben historias para esconderse. Déjenme, perdónenmelo, es tal vez un poco así en grano muy grueso y además responde a una observación de hace casi una década. La cosa va cambiando muy rápido y tal vez ya no es tan así. Pero yo creo que entonces tal vez hasta los hombres están agradeciendo esto de que una mujer, las mujeres vienen y cuentan historias de la víscera, por así decir, de la historia de la fragilidad y no de cómo fui y pasé un barco por el Amazonas. Yo estoy obsesionada con eso, ¿no? O sea, que aquella película Fitzcarraldo que se va a Klaus Kinski y atraviesa un barco por el Amazonas y yo digo, ay, qué dichosa la esposa que se quedó sola todo ese mes. A mí esa es la historia que me interesa, cuando empezó diciendo, ay, ya, al fin se fue Klaus esta mañana. Y además, usted nos decía, o en el libro usa una frase súper linda que cuando usted dice lectora desocupada, es como Ay, la verdad. qué bueno que alguien se dé cuenta, que dice que me lo acaba de recordar, quiero poner eso en Facebook. Gente, es que esto es ahora, como somos mujeres y por el feminismo, entonces todas tenemos que ser trabajadorcísimas, ocupadísimas. Ay, no, 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 no. Yo quiero mis derechos de ser como el Quijote, como Alonso Quijano, y estar sentada en mi casa leyendo caballería, y un día de esto voy a salir yo en una bicicleta a volverme loca. Es como, me explico, o sea, la gente, sobre todo las mujeres, tenemos, o sea, el imperativo se dio la vuelta y entonces ahora todas hay que estar demostrando que estamos ocupadísimas, que no sé qué. No, yo no, ahí díganlo, yo no, tengo mucho tiempo para leer, me encanta. Ese es el sueño, ¿verdad? Es el Dedicarnos a sueño. leer. Bueno, entonces, para nosotros la conclusión de esta novela es que Águeda en realidad no era una mujer insignificante, sino que la sociedad la hizo así y que de alguna manera la novela también lo está reflejando. O sea, de manera intencional o no, ahí estamos viendo que la insignificancia de la mujer o de las mujeres viene de aquellas etiquetas que le da la sociedad, ¿verdad? Y de cómo le Patriarcal. permite vivir su vida a la mujer. Sabemos Sí, que cada persona lectora puede llegar a su propia conclusión, ¿verdad? Pero
también tenemos como la curiosidad de la conclusión que tiene la autora a la hora de finalizar esta novela. Sí, creo que hubo una gran pregunta por la tal insignificancia, ¿verdad? Es así, sí, eso sí está ahí al final, ¿no? Pero sí, yo me temo, yo sé que no es muy edificante en su final y yo sí les digo que a mí me duele y quizás fue escribiendo el libro que más lo entendí, yo digamos, ya lo entendía, pero cuando uno lo plasma lo entiende más. Gente, qué tristeza esa generación, o sea, tuvieron todo, Sí. vivieron la década, la luminosa década de los 70 con la cosa cultural, con la pastilla anticonceptiva, con no sé qué, o sea, se vivió mayo del 68, hubo un montón de cosas y no, o sea, quiero decir, cuando usted castra a una persona desde pequeña, cuando usted crea a un arbolito como un bonsai, eso ya no tiene solución. Sí, es Ujú. tristísimo. Es muy triste. Sí. Que entonces esta sociedad en la que estamos, nosotros que la cambiemos para poder crecer más allá del pequeño bonsai, Que convertirnos no Ha seamos cambiado, bonsáis, chicas, ha que seamos cambiado. Vieran robles. que yo sé que tal, que hay mucho por hacer y no sé qué, pero tal vez sobre todo a raíz de escribir eso, yo digo, o sea, hay cosas, ya es cierto, hoy no podemos salir y pasear a la montaña, ir a comerse unos jocotes debajo de un arbolito en un potrero, porque sale uno baleado, bueno, no, todo eso ya no se puede, yo sé, pero desde el punto de vista de cierta cosa de la mujer, chicas, o sea, no, o sea, yo no me cambio por nadie de aquí para atrás, una época histórica. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias, doña Catalina, por acompañarnos. Y algo muy importante que siempre hacemos cuando tenemos a una persona que nos regala su tiempo para una entrevista, una escritora y una escritora, sobre todo escritoras, es que nos cuenten dónde puede la gente conocer más sobre su obra, sobre estos talleres que usted brinda, ¿verdad? En qué espacios del internet le pueden contactar. Pues ¿saben qué? Yo estoy en redes sociales, Catalina Murillo, pero me gustaría también, para tener una visión más completa e incluso manera de acceder a mí y a todas las cositas a las que me dedico, yo tengo una página web, catalinamurillo.com. Ujú. Eso sería, digamos, casi que la vía más directa y yo encantada, porque por ahí hasta me pueden contactar y ver todo, ahí está el panorama completo. Listo, doña Catalina. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y de ahí no a seguir leyéndola usted, ¿verdad? Tiene Claro que muchas sí. novelas ahí muy interesantes. Ahí las tenemos Muchas listas. gracias, ¿no? Y saben qué, y sigan por favor, si no es molestia, ¿verdad? Ojalá mucha gente que se haga el boca a boca y logremos saber si Claro. vendo todos los libros de este libro, digo, de la mujer insignificante. Que yo As- esperaría que esté pronta, porque es decir, yo de hecho a todo el mundo a todas mis amigas que me dicen, ¿y qué estás leyendo? Al final le digo, claro que sí, una mujer insignificante, lea ese libro, tiene que ir, está en la librería internacional, puede ir a preguntar en otro lado, vea que... Entonces Para el el Día de boca a la boca se Madre, hace. que, Para el que Día de se la Madre, convierta, que se convierta en el regalo del Día de la Madre, gente. totalmente. Hagamos esa campaña, ayúdenme. Claro que sí, se les va a ir como pan caliente, estamos seguras de eso. Gracias. Y Y bueno, les recordamos rápidamente nuestras redes sociales que son. estamos en Facebook, en Instagram y en Patreon como PG0 y tenemos nuestro sitio web que es pg0.com y tenemos un correo electrónico para que nos escriban que es pg0@gmail.com. Muchísimas gracias y feliz lectura. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!